Hola jóvenes, buenas tardes. Mil disculpas por el retraso. Teníamos ahí un poquito de problema de señal con el audio, pero espero no tengamos más problemas más adelante. Entonces, me disculpo un montón por el retraso de los minutos, ¿verdad? Aquí ya les estoy compartiendo la presentación de la clase del día de hoy. Nos corresponde la semana número 13, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy nosotros vamos a iniciar a ver lo referente a la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos buen audio. Muchísimas gracias. Ahí estamos entonces. Bueno, veamos pues entonces, ya vamos a recordar un poquito lo referente a cómo nosotros vimos y ya estudiamos la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Pero acá, dentro de la presentación, vamos a hablar de todo un poquito, comenzando por cómo nosotros vemos la jurisdicción como tal, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando nosotros hablamos de la jurisdicción, cuando nosotros lo vimos en nuestros cursos, o como nosotros lo analizamos y lo comprendemos dentro del área de los órganos jurisdiccionales, por así decirlo. Entonces nosotros vemos la jurisdicción como esa forma de poder administrar la justicia, ¿sí? La idea de que surgiera el que se aplicara esa jurisdicción voluntaria directamente es una facultad que se le va a proporcionar al notario. ¿Y por qué precisamente al notario? Porque nosotros hemos visto que el notario al final se convierte en un auxiliar del juez también, muchas veces, ¿verdad? En las áreas procesales nosotros hemos visto cómo el notario muchas veces hace esa función como auxiliar de los órganos jurisdiccionales en determinados asuntos que la ley lo autoriza definitivamente, ¿verdad? Entonces, pues analizando con el tiempo, ¿sí? Esto estamos nosotros hablando del año de 1977, por ahí, más o menos, cuando se empieza a analizar la necesidad de establecer la jurisdicción voluntaria como ayuda para poder descargar a los órganos jurisdiccionales en determinados asuntos donde se veía que muchas veces tal vez no había tanto conflicto y no había aquella necesidad de accionar al órgano jurisdiccional como tal. Entonces, ya a ese momento se analiza, se evalúa la situación y entonces se aprueba el que puede existir la jurisdicción para poder ayudar de una forma extrajudicial el asunto en el cual no hay conflicto. Entonces, a la perfecta puede llevar, porque recordemos que si nosotros vemos cuáles eran las funciones del notario, dentro de ellos nosotros veíamos que al final él actúa donde no hay litis, ¿verdad? O donde no había conflicto. Entonces, la jurisdicción voluntaria es creada o establecida directamente para eso, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos, pues con nosotros vemos lo referente a la jurisdicción voluntaria. Acá les menciono en cuanto a la jurisdicción, que es un acuerdo en la evolución histórica del derecho, que se establece como el monopolio del que el Estado tiene de impartir justicia ante los conflictos que puedan surgir, ¿verdad? En la convivencia social. Todos estos conflictos en cuanto a convivencia social, hemos lo que nosotros ya hemos visto y hemos analizado en diferentes cursos, ¿verdad? No únicamente en el área notarial o en qué forma se va a presentar esa convivencia social, sino que en diferentes áreas del derecho. Y entonces resulta que es por eso que se crean ciertos órganos específicos para que conozca determinados asuntos. Entonces, en cuanto a la convivencia social,
por lo que se crean órganos específicos que deberán conocer y resolverlos con autoridad de cosa juzgada, por lo que la jurisdicción es la existencia precisamente de un conflicto que pueda surgir entre los particulares. Esta definición como jurisdicción como tal nos la menciona el autor Ricardo Alvarado Sandoval, ¿verdad? Entonces luego vamos a encontrar nosotros, acá encontramos únicamente tipos de jurisdicción y en qué van a consistir. Vamos a encontrar tres tipos de jurisdicción como tal, ¿sí? Únicamente el de velar porque se aplique justicia. ¿Estamos? Entonces está la jurisdicción contenciosa, está la jurisdicción disciplinaria y está la jurisdicción voluntaria, ¿sí? Bueno, entonces veamos. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos brevemente, ¿verdad? Y luego nos vamos a ir ya a enfocar a la jurisdicción voluntaria, que es la que nos corresponde, pero es necesario tener una breve aclaración, ¿verdad? En qué consiste. Tenemos entonces la jurisdicción contenciosa se caracteriza por la existencia de un conflicto entre particulares o entre un particular y el Estado, y la intervención de un tercero, quien está facultado legalmente por la ley para conocer, o es decir, de un juez, si fuese necesario, ¿verdad? Que goza de competencia para atender este tipo de controversias según los criterios de materia, cuantía, territorio y grado. Bueno, todos estos elementos nosotros ya lo hemos analizado o ya conocemos, ¿verdad? Cómo funcionan dentro del área procesal o dentro del área adjetiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa jurisdicción contenciosa, ya sabemos nosotros que nos vamos a enfocar en todos esos organismos o los órganos jurisdiccionales que son los encargados de administrar o de impartir la justicia. Claro, aquí mencionan lo de la materia, cuantía, territorio y grado, porque así es como se delegan la competencia, ¿verdad? Recuérdense que si nosotros hablamos de esa jurisdicción contenciosa, nosotros ya vemos que existe diferente competencia para cada uno de ellos, de acuerdo a la materia. Entonces vemos nosotros la jurisdicción disciplinaria. Cuando hablamos nosotros de la jurisdicción disciplinaria, es la que se practica dentro del campo de las funciones administrativas normales. Cuando un funcionario o un empleado público que ejerce un cargo que conlleva cierta autoridad aplica una sanción con base en la normativa vigente. Esto nosotros vamos a enfocarlo un poquito en el área administrativa, ¿verdad? Entonces, si ustedes recordarán un poquito lo referente a esa área de todo lo administrativo, el procesal administrativo y prácticamente ese procedimiento administrativo como tal, que era esa vía en la cual internamente dentro de las instituciones del Estado trataba de resolverse algún conflicto que pudiese surgir entre la entidad del Estado y el administrado como tal, ¿verdad? Eso es lo que recordamos nosotros en este momento como base para que comprendamos esa parte de la jurisdicción disciplinaria. Entonces, esos conflictos o esa forma de aplicar justicia era internamente, ¿verdad? Entonces, esa es la que vamos a comprender nosotros ahorita como jurisdicción disciplinaria. Veamos, pues, permítame, aquí está. La jurisdicción voluntaria, entonces, nosotros la vamos a encontrar acá, que se refiere a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición de partes, ¿sí? Acá quiere decir que hay un acuerdo de voluntades.
no hay un conflicto, ¿sí? Por muchas partes o sujetos como partes interesadas dentro de un asunto o determinado proceso, ellos ya llegaron a un acuerdo y ya el procedimiento se lleva a cabo de esa forma extrajudicial a través de una jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esa parte en la que nos menciona que sin oposición a una parte, estamos enfocados a eso, ¿verdad? Que no hay ningún tipo de conflicto y en los cuales la decisión que el juez profiere no causa perjuicio a persona conocida. La jurisdicción voluntaria se caracteriza porque no existe ningún conflicto, es decir, que hay acuerdo de voluntades entre los promovientes involucrados. Si ustedes recordarán un poco, porque no hemos llegado a esa parte de establecer qué asuntos se van a poder tramitar en la jurisdicción voluntaria, eh, pero si recuerdan más de alguno, puede existir que sea solo una parte o solo una persona la que está requiriendo que se inicie con determinada diligencia o pueden ser varias las partes interesadas y que van a requerir que se inicien los trámites correspondientes para determinado asunto, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una declaración de ausencia, entonces puede ser una parte interesada o el cónyuge o el padre o la madre o uno de los hijos, ¿verdad? Que estén interesados en que se haga esa declaración de ausencia. O si hablamos un poquito de un proceso sucesorio, ahí muchas veces o por lo regular ya se involucra a más partes interesadas. Entonces, todo depende de qué tipo de asunto se vaya a promover, ¿verdad? Bueno, veamos, pues, tenemos acá, cuando nosotros hablamos de jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria, dependiendo de la doctrina que nosotros tengamos a la mano, vamos a encontrar mm, diferencias o en la forma de que los autores explican en qué consiste la jurisdicción voluntaria como tal. En diferentes autores nosotros vamos a ver que le denominan a la jurisdicción contenciosa como la jurisdicción judicial o la vía judicial o cuando hay litis o conflicto. Y cuando hablamos de la jurisdicción voluntaria, entonces ya nos lo mencionan también como la vía notarial o la jurisdicción extrajudicial, ¿verdad? Entonces, solo para que veamos, pues, las diferentes formas en que nos denominan los autores cuando se refieren a jurisdicción contenciosa y la voluntaria. Entonces, solo para que veamos acá un par de diferencias, acá les hice un cuadrito para que ustedes puedan observar. Vean, pues tenemos en el proceso contencioso, ahí nosotros vamos a encontrar que va a existir un litigio o un conflicto porque las partes no están de acuerdo, ¿sí? Entonces, definitivamente nos vamos a lo contencioso. Y si lo vemos desde el punto de vista de un proceso voluntario, lo vemos como un negocio porque cuando se realiza un negocio hay un consentimiento por parte de los sujetos involucrados. Cuando nosotros hablamos de consentimiento, lo vemos como que están de acuerdo, ¿sí? Que hay voluntad. Claro, a eso nosotros le agregamos todas esas características y elementos que conlleva
el tener un consentimiento dentro de un negocio jurídico que fue parte del Derecho Civil 4, ¿sí? Donde vimos en qué consiste un negocio jurídico, el objetivo del negocio jurídico, el consentimiento, que el objeto sea lícito, etcétera, ¿verdad? Que no haya un vicio. Entonces, por eso acá lo podemos establecer como un negocio porque ya se asume o se presume de que hay un consentimiento por parte de los sujetos que intervienen en determinado asunto o que lo promueven, ¿sí? Entonces, ahí no hay conflicto, el notario puede actuar sin ningún problema. En el momento, supongamos que ya se inició, se promueve un asunto o un proceso voluntario y llegase a haber algún tipo de conflicto o un desacuerdo o una desaveniencia entre las partes, entonces automáticamente usted como notario deja de conocer el asunto y como notario, ¿verdad? Y se puede llevar a través o se debe llevar a través de de un proceso judicial. Entonces ya nos vamos a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Puede ser usted como notario o puede ser usted como abogado, ¿sí? Recordemos que ya vimos en qué consiste esa parte o la diferencia entre qué es abogado y qué es un notario, ¿verdad? Otra de las diferencias que manejamos nosotros acá es las partes, ¿sí? Las partes, cómo vemos a las partes dentro de un proceso judicial y cómo vemos, cómo los vemos dentro de un proceso voluntario, que son más denominados como participantes o personas interesadas o requirentes, ¿verdad? Porque recordemos que el notario siempre va a actuar a rogación. Entonces, le piden la solicitud y ya están casi que en un acuerdo. Lo único es que el notario los encamina en la forma legal de determinado asunto. Lo encontramos acá. Otra diferencia está dentro del proceso contencioso, se ve como una acción. Y dentro de un proceso voluntario lo vemos como pedimento o como un tipo de rogación. Tenemos en el proceso contencioso, se ve como una demanda, se plantea como una demanda. Y dentro del proceso voluntario se inicia a solicitud. Claro, vamos a ver nosotros más adelante que el aspecto formal de esa solicitud es a través de un acta notarial, ¿verdad? Tenemos dentro del proceso contencioso que se encuentra a través de un juzgador y en el proceso voluntario lo mencionamos como el funcionario judicial o como el notario que va a conocer determinado asunto. Y dentro del proceso contencioso encontramos una sentencia y dentro del proceso voluntario lo vemos como una resolución o un acuerdo, ¿verdad? Permítame un momentito. Bueno, vemos entonces, vamos a pasar al siguiente cuadrito. Ahora sí tenemos una definición como tal de qué es esa jurisdicción voluntaria y tenemos que es el conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica de trascendencia social en beneficio del o de los participantes. Situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias
del negocio que le dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida. Esta definición nos la da Héctor Fixamut, ¿verdad? Entonces, era lo que ya habíamos venido mencionando. Bueno, en determinados asuntos que la misma ley que nosotros ahorita vamos a ver nos faculta para que usted como notario, media vez no haya conflicto entre las partes y el asunto se preste para que se lleve a cabo de forma extrajudicial y lo pueda llevar usted como notario en su oficina, no hay ningún problema, ¿verdad? Tenemos entonces, en los asuntos de jurisdicción voluntaria, la regla general consiste en que las actuaciones notariales suplen a las judiciales, es decir, que representan una alternativa para el promoviente en el sentido de que en lugar de darles trámite por la vía judicial, buscan la gestión ante los oficios de un notario, ¿verdad? Este es otro aporte para una definición o una comprensión de en qué consiste la jurisdicción voluntaria. Acá vamos a encontrar nosotros los diferentes cuerpos que van a regular los asuntos de jurisdicción voluntaria. Encontramos en primer punto el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107, ¿verdad? Ahí tenemos un apartado en el cual nos indican todos esos procesos de jurisdicción voluntaria y ahí encontramos en qué consiste, definición y el procedimiento como tal, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ver qué artículos son o hacemos referencia. Tenemos la ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria, que es el decreto 54-77, ¿verdad? Esa no es necesaria, ya la tenemos ahí a la mano. Entonces, para los que lo puedan ubicar, de una vez las vamos a ir marcando en ciertos puntos o aspectos. Muchos de ustedes tal vez la tengan al final de su código de notariado, ¿verdad? Bueno, tenemos también la ley de rectificación de área de inmuebles urbanos. Este es el decreto ley 125-83. Esta ley es más fácil, si no la tienen a la mano, pues la pueden descargar, ¿verdad? Solo verifiquen el que si la van a descargar sea la de Guatemala y esté vigente, ¿verdad? Veamos pues, al finalizar la presentación voy a regresar a las primeras diapositivas para los que me están solicitando las diapositivas al inicio, porque tuve un inconveniente de señal, entonces entré un poquito tarde y fue el inconveniente que ustedes tuvieron también para ingresar. Entonces, para los que están ingresando ya un poquito posterior después de que inicié, se las voy a regresar, ¿verdad? Les voy a regresar las presentaciones para que ustedes puedan ponerse al día del tema, ¿verdad? Entonces, únicamente para que veamos, estamos en el tema de jurisdicción voluntaria y vimos únicamente en qué consiste, definición y hasta ahí es donde vamos. Y ahorita estamos viendo en qué tipos de normativa vamos a encontrar esos diferentes asuntos que usted como notario va a poder llevar a cabo la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Hay asuntos que se pueden ver únicamente de forma extrajudicial
Hay asuntos que sí vamos a ver que va a ser necesaria la intervención de un juzgador o de otra institución que dé un dictamen favorable, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, ahorita estamos acá, ¿verdad? En donde encontramos nosotros los diferentes asuntos. Mencionamos entonces que en el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí encontramos 3 asuntos, ¿sí? 3 asuntos únicamente. En la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, tenemos o vamos a encontrar ahí 16 asuntos, ¿sí? Y en la Ley de Rectificación de Área de Bien Inmueble Urbano vamos a encontrar un asunto, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, pues. Les estaba mencionando lo de la Ley de Rectificación de Área de Bien Inmueble Urbano, que la pueden descargar, únicamente que verifiquen, ¿verdad? Que sí sea de Guatemala y que sí esté actualizada. Acá tenemos o les coloco los asuntos que se conocen dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Y tenemos el proceso sucesorio testamentario e intestado, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Así no lo establece la ley, pero de todos modos nosotros vamos a encontrar que en ese mismo cuerpo legal encontramos ciertos artículos que van a fundamentar otros asuntos o que vienen a complementar el trámite de otros asuntos que están señalados específicamente en la ley que regula los trámites de asuntos de jurisdicción voluntaria. ¿Sí? Entonces, por lo regular vamos a usar los dos, el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, en el decreto ley 107 encontramos estos 3, ¿sí? Bueno, tenemos los asuntos que están contenidos en la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que es el decreto 54-77. Entonces ahí vamos a encontrar, son 16 asuntos. A pesar de que esa ley, ustedes pueden observar que es pequeña, ¿verdad? Pero ahí encontramos señalados los 16 asuntos. Tenemos, vamos a ver, esa ley es como de 35 artículos. De ellos están derogados como 6 artículos nada más. Y como les decía, por lo regular la encontramos en la parte de atrás de nuestro código de notariado y si no, pues se puede descargar solita, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, pues. Tenemos declaración de ausencia, disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes, está el gravamen de bienes de menores, el gravamen de bienes de incapaces, están los gravámenes de los bienes de ausentes, el reconocimiento de preñez, el reconocimiento de parto, el cambio de nombre, la omisión de partidas en el registro civil. Acá lo manejamos así, pero nos va a apoyar la ley del RENAP, ¿verdad? En su momento. Rectificación de partidas en el registro civil, así lo manejamos según la ley, pero como les digo, ya sabemos nosotros que existe el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Determinación de la edad, omisión en el acta de inscripción, error en el acta de inscripción y constitución del patrimonio familiar. Bueno, esos asuntos entonces lo tenemos
o los vamos a encontrar ubicados en esa ley, ¿verdad? En la ley reguladora de la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, te vamos a ir a marcarlos todos. Quiero ver, tenemos. Vean, pues espero tengan por ahí a la mano su ley y encontramos la declaración de ausencia que está a partir del artículo 8, ¿verdad? Márquenla ahí. Tenemos disposición de bienes de menores. Entonces, vean, pues acá, en este artículo 11, estos 6 asuntos son el mismo trámite. Lo que va a cambiar es el objeto del asunto, pero el trámite va a ser el mismo. ¿De qué asuntos? El de disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. ¿Sí? Entonces, así lo encontramos denominado en nuestro decreto 5477 a partir del artículo 11. Ahí encontramos disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, ¿verdad? Bueno, entonces ahí son los 6 asuntos. Claro, cuando ya se está llevando a cabo el trámite individual, entonces sí se tiene que establecer, ¿verdad? El objeto y la narración de los hechos de acuerdo a qué es lo que se pretende. ¿Estamos? Cualquiera de esos 6 puede ser. Luego tenemos el reconocimiento de preñez, que está en el artículo 14. El reconocimiento de parto, que también está en el artículo 14. Tenemos el cambio de nombre, artículo 18. También tenemos la omisión de partidas en el registro, que está en el artículo 21. Determinación de edad, que está en el artículo 22. La omisión en el acta de inscripción está en el artículo 23 y error en el acta de inscripción también está en el mismo artículo 23. Y tenemos en el artículo 24 la constitución del patrimonio familiar, ¿verdad? Bueno, entonces, todos esos son los que encontramos nosotros en esta ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Como ustedes recordarán, o vamos a ver nosotros más adelante, que hay ciertos artículos que aplicamos supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, solo para que también lo tengan por ahí a la mano. Bueno, vamos a iniciar con los considerandos de nuestra ley reguladora de la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y muchas veces dejamos por un lado el leer los considerandos, ¿verdad? Es como cuando hicimos la lectura de los considerandos del Código de Notariado, porque al final en los considerandos muchas veces se plantea cuál fue el objetivo o cuál va a ser la esencia de la ley como tal, ¿verdad? ¿Qué fue lo que motivó o cuál fue la causa específica que hizo que se creara o se determinara como necesaria una ley? En este caso, pues definitivamente no es la excepción el que nosotros lo vayamos a analizar y encontramos, a ver, que en este apartado interesa especialmente reflexionar sobre los considerandos de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, debido a que en ellos están contenidos de manera importante algunas razones
justificadoras de la ampliación de la función del notario, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, pues. Quiero verla. Bueno, veamos primero los considerandos. Entonces, tenemos 5 considerandos. Tenemos el primer considerando y vamos a darles lectura. Tenemos el primero que hace referencia a que actualmente la mayor parte de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria están atribuidas a los órganos jurisdiccionales, con lo consiguiente recargo con el volumen de trabajo que soportan los tribunales. Entonces, en este considerando lo que se hace o el análisis que se hace es de que se reconoce que los asuntos de jurisdicción voluntaria, por lo mismo de que son asuntos no conflictivos o no litigiosos, son un recargo para los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Eso es lo que se trata de establecer en el primer considerando. Luego tenemos el segundo considerando y encontramos que en distintos congresos científicos se ha señalado la importancia de la función notarial en la celebración de los actos jurídicos y la necesidad de ampliar su campo, ¿verdad?, de aplicación. En el tercer considerando encontramos que los notarios, como auxiliares del órgano jurisdiccional, colaboran eficazmente con los tribunales a través de su fe pública en la instrumentación de actos procesales. Entonces, acá en este considerando, a la hora de analizar la creación o que entrara en vigencia el presente decreto, reconocen la colaboración que de forma eficaz realiza el notario eh, como apoyo a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Tenemos el siguiente considerando que es de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, así como también autorizar matrimonios, y ambas regulaciones legales solo han producido resultados beneficiosos. Entonces, se analiza de cierta forma el actuar del notario, de sus funciones como notario, y ellos acá establecen que o se reconoce que ese resultado es positivo en cuanto a las gestiones notariales en materia de jurisdicción voluntaria como tal, ¿verdad? Tenemos el siguiente considerando que es que por esas razones es conveniente ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay contención para facilitar la celebración de los actos de la vida civil. Entonces, acá también en este considerando se reconoce eh, que conviene realmente ampliar las funciones del notario para que esos asuntos que se están tramitando en ese momento de forma judicial puedan descargar a los órganos jurisdiccionales y podérsele dar una atribución a los notarios como tal y que son de índole civil, por supuesto, ¿verdad? Entonces, al final esta ley viene a ampliar el campo de actuaciones de los notarios como tal y que van a permitir que se puedan tramitar ciertos asuntos, ¿verdad?, del área civil em, y descargar un poco a los órganos jurisdiccionales. Esta ley entonces entra en vigencia en 1977, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces también otro aspecto importante por evaluar, que son los principios. Recuérdense que cuando nosotros hablamos de los principios,
hacemos referencia a esas bases que van a tener determinada institución jurídica, ¿verdad? En este caso, los principios que se van a aplicar a la jurisdicción voluntaria como tal. Y no específicamente o no únicamente a los asuntos que nosotros vemos dentro del decreto 5477, sino que también a los asuntos que se encuentran inmersos dentro del Código Procesal Civil y Mercantil y la de ratificación de área de bien inmueble urbano, ¿verdad? Entonces, se aplican para toda la jurisdicción voluntaria. Estos principios también los encontramos inmersos acá, en la ley como tal, en decreto 54-77, y encontramos, veamos, pues tenemos el principio de consentimiento unánime, que era lo que estábamos hablando hace un momento de cómo fue que se analiza o cómo es que vamos a definir la jurisdicción voluntaria y que cuando se habla de que el notario va a actuar cuando hay un consentimiento por las partes que lo solicitan o por los requirentes, ¿verdad? Determinado asunto. Entonces, o hacíamos mención, ¿verdad? Bueno, ¿en qué va a consistir ese consentimiento? Eh, el, el estar de acuerdo, ¿sí? El estar de acuerdo con que se realice determinado trámite o determinado asunto o, como lo mencionamos en su anterioridad, con que se realice el negocio, ¿sí? En este caso, cuando hablamos el que se lleve a cabo o el que se inicie o se promueva un asunto de jurisdicción voluntaria. Este principio lo encontramos en el artículo 1, ¿sí? Y ahí encontramos ese consentimiento unánime y nos mencionan que para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante un notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados, ¿verdad? Por eso nos mencionan que entonces no hay litis, ¿verdad? Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente, ¿verdad? En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o los que disponga el respectivo arancel. Luego tenemos el siguiente principio, que es el principio de constancia de las actuaciones y resoluciones. Este lo vamos a encontrar en el artículo 2 de la misma ley. Y ahí encontramos en cuanto a todas las actuaciones, se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos y publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas actuaciones y resoluciones, por ejemplo, si nosotros hablamos de que van a requerir el que usted como notario inicie o promueva determinado asunto que definitivamente se pueda ventilar en jurisdicción voluntaria, allí en ese momento se recibe el consentimiento unánime. Entonces, ¿cómo va a plasmar usted ese requerimiento? Entonces va a ser a través de un acta notarial, ¿verdad? Recuerdan que nosotros ya vimos las diferentes clases de actas notariales.
Entonces, en este caso, nosotros vamos a iniciar o a promover los asuntos de jurisdicción voluntaria a través de un acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Es lo que nos hace mención acá. Bueno, se tiene que hacer constar en un acta notarial, ¿sí? Se tiene que resolver esa petición, porque acá es como que dijéramos un proceso judicial en chiquito y en competencia del notario. Entonces, en lugar de plantearlo como demanda, lo vamos a ver como una solicitud o promover el asunto, pero a través de un acta notarial, ¿verdad? Tienen que haber van a haber notificaciones y eso lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Hay notificaciones, están las resoluciones, ¿verdad? Así como ustedes ya lo han visto en la parte procesal de lo judicial o lo adjetivo, ¿verdad? También nosotros o ustedes como notario van a tener que redactar una resolución a esa petición, ¿sí? Y la misma ley nos establece, y por ejemplo acá nos dice, bueno, si estamos hablando de una resolución, ¿qué es lo que tiene que contener? Nos mencionan acá los datos en cuanto al notario, entonces por lo regular, yo en lo particular utilizo un membrete, ¿sí? En los asuntos de jurisdicción voluntaria se utiliza un membrete, se coloca la oficina jurídica, su nombre como notario, la dirección o la ubicación de su oficina y se puede proporcionar o el correo electrónico o el teléfono de la oficina, ¿verdad? Entonces se maneja como membrete o como encabezado de los documentos que usted redacta, ¿sí? Para que se pueda identificar. Así como nosotros vemos los encabezados de los organismos jurisdiccionales, que nos dice juzgado de primera instancia, sí, sí, bueno, haz lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, en cuanto a ese principio de actuaciones y resoluciones, entonces lo vemos de que, o lo vemos como otro principio porque no pueden obviarse dentro de su actuar dentro de la jurisdicción voluntaria, ¿sí? Tiene que darse. Así como vimos el principio de consentimiento unánime, que no lo podemos obviar, es un principio que no se puede obviar, porque si no, usted posiblemente, si recibe el consentimiento de una sola de las partes, cuando son varios los que tienen que comparecer y en algún momento no hay un acuerdo, se convierte en litis. Entonces, todo lo que usted hizo dentro de la jurisdicción voluntaria, entonces, no va a servir porque nunca recibió usted un consentimiento unánime, ¿verdad? O en cierta forma está viciado. Como ya vimos o hice mención ahorita, que en el Código Civil, en el apartado del negocio jurídico, menciona cuando un consentimiento está viciado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Y por eso lo manejamos como principios, ¿verdad? Porque son las bases que van a servir para que su asunto de trámite que está promoviendo de jurisdicción voluntaria, entonces vaya bien y no tenga que estar repitiendo o no vaya a retardarlo en cuanto a tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el segundo, que es el que estamos haciendo mención, que es la constancia de las actuaciones y resoluciones. Entonces, todo lo que usted vaya haciendo de acuerdo a lo que establece la ley, porque la ley nos da el trámite como tal. Entonces, todo lo que usted vaya haciendo tiene que ir documentado, ya sea a través de acta notarial o si tiene que notificar, que es una notificación normal, una resolución o una resolución final, o si necesitamos declaraciones de testigos, actas notariales, si necesitamos hacer un inventario, un acta notarial. Entonces, todo depende de cuál es el asunto y cuál es el trámite. Así vamos haciendo nosotros
las actuaciones y resoluciones correspondientes. ¿Qué va a contener una actuación y qué va a contener una resolución? Ahorita más adelantito lo vamos a ver. Tenemos entonces el siguiente principio, que es el principio de colaboración de las autoridades. Este nos establece que los notarios, por medio de un oficio, podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no le fueren proporcionados después de requerirlos 3 veces, podrá acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción para apremiar al requerido. Eh, Acá es cuando necesitamos determinados asuntos, por ejemplo, si depende cuál estemos llevando a cabo. Por ejemplo, si es una declaración de ausencia o si es de una omisión de partida de nacimiento o, por ejemplo, cuando solicitamos que una negativa a que se hizo un testamento, ¿verdad? Son diferentes requerimientos que los vemos como requisitos dentro de los diferentes trámites, ¿verdad? Entonces, se hace el requerimiento. A lo que hace ver este principio es de que media vez nosotros lo solicitemos esa información, se le tiene que proporcionar, ¿verdad? No porque se está actuando como notario, no hay un requerimiento judicial y por eso no van a cumplir con proporcionar la información a usted como notario. Entonces, a eso es lo que hace ver lo referente a ese en cuanto a la colaboración de las autoridades, ¿verdad? Y así que se pueda apoyar y hacer efectiva la función de usted como notario en los diferentes asuntos de jurisdicción voluntaria. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de audiencia a la Procuración General de la Nación. A ver, este principio de audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Ese lo encontramos en el artículo 4. Solo que ojo con este, ¿verdad? Porque ustedes ahí van a ver que dice audiencia al Ministerio Público, ¿sí? Pero recuérdense que ya hubo una actualización. Ustedes están estudiando la fase privada, entonces ya en derecho civil tuvieron que haber visto esa actualización de por qué ya no utilizamos el Ministerio Público como institución que ayuda o coadyuva a los asuntos del área civil, ¿verdad? Entonces, es ya con la actualización, que es el decreto 25-97, ya es competencia de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Entonces, a tomarlo mucho en cuenta. Si no lo sabían, pues a ponerse al día. En los casos en que la misma ley disponga, será obligatoria la audiencia a la PGN, el que deberá evacuarla en el término de 3 días antes de dictar cualquier resolución bajo pena de nulidad de lo actuado. El notario podrá recabar también asimismo cuando el trámite lo establezca, ¿verdad? La opinión de la PGN en los casos de duda o cuando lo estime necesario. Recuérdense que la Procuraduría General de la Nación al final viene a ser aquella institución que va a velar por los intereses del Estado en cuanto a los bienes
y va a proteger a las personas que no lo pueden hacer por sí solas, como los menores, los incapaces o los ausentes, ¿verdad? Y por eso cuando vimos todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que están dentro de esta ley, los escuchamos mencionar, ¿verdad? Menores, incapaces y ausentes. ¿Estamos? Entonces, ese es el objetivo de la Procuraduría General de la Nación y entonces vela por esos intereses y por eso lo encontramos ahí, ¿verdad? Ese es el cambio. Vamos con el siguiente principio, que es el de principio que establece el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. En ese principio, recuérdense que acá nosotros ya encontramos términos que ya manejamos de cierta forma. Cuando hablamos nosotros del ámbito de aplicación de la ley o la opción al trámite, nosotros vamos a recordarnos de que cuando hablamos del ámbito de aplicación de la ley es en qué tiempo o lugar o asuntos se puede aplicar determinada ley, ¿verdad? Y cuando hablamos de opción al trámite, lo vemos en la forma en que se establece de que al final el interesado puede decidir o disponer si lleva su asunto a través de la vía judicial o a través de la vía notarial, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con esta opción al trámite, ¿verdad? Y lo del ámbito de la aplicación de la ley, que era lo que habíamos mencionado, que al final depende de qué tipo de asunto se esté ventilando o se vaya a iniciar, tenemos diferentes cuerpos legales para fundamentar, porque así como vimos en el principio de constancia de las actuaciones y resoluciones, ustedes tienen que dejar constancia de esos artículos, ¿verdad? Que van de el fundamento legal, tanto del artículo como de la ley que van a utilizar, ¿verdad? No podemos poner, bueno, el fundamento legal, sí, como se indica en la ley de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, pero tenemos que establecer qué artículo como tal, porque como ya vimos, dentro del artículo hay muchos asuntos, hay 16 asuntos y ahí están todos porque ya me están preguntando que ahí no están los 16, que son muy poquitos, pero ahí están. Entonces, veamos pues. Veamos. Vamos a ver, quiero ver qué hora es. Todavía tenemos tiempo. Entonces estamos. Artículo 5, que está el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos, sin perjuicio de que también pueda tramitarse ante notario. Los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial o al judicial, según lo estimen conveniente, y para la recepción de los medios de publicación deben de observarse los requisitos que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil. Era lo que les mencionaba. Muchas veces acá en nuestra ley del decreto 5477 no vamos a encontrar todo el trámite completo o solo nos van a hacer mención, por ejemplo, hacer una publicación o hacer unos edictos. Pero entonces necesitamos complementar lo referente a la publicación o a lo referente a los edictos, cuáles son los requisitos según lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. O si estamos hablando de tomar una declaración de algún testigo,
también nos tenemos que ir a ver cuáles son los requisitos según la ley del procesal civil y mercantil. Entonces, son como tipo de complementos. Veamos. Continuamos con ese artículo 5 y es: en cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa, ¿verdad? En el primer caso, el notario debe enviar el expediente al tribunal que sea competente. En todo caso, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Bueno, entonces veamos, pues ahí estamos con ese principio en cuanto al ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Tenemos el principio de inscripción en los registros. Ese lo tenemos en el artículo 6 y ahí encontramos que para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos será suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática auténtica de la misma. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario con aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Cuando nosotros hablamos de esos asuntos de jurisdicción voluntaria, cuando ya se concluye con todo el trámite del asunto, entonces, para efectos legales se debe de remitir una certificación de todo lo actuado, ¿verdad? Y remitirlo a la institución correspondiente, depende de qué asunto, para su validez y o cuando necesite remitirse a algún registro para su debida inscripción, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que estamos hablando de una declaración de ausencia, entonces de todo lo actuado, al final se debe remitir esa certificación de todo su proceso con fotocopia de todo el proceso que usted realizó al Registro Nacional de las Personas, a efecto de que ellos realicen la anotación correspondiente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con esta inscripción en los registros. O supongamos que estamos hablando de un patrimonio familiar, que también es otro de los asuntos de jurisdicción voluntaria, que se remitiría entonces al Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno. Y tenemos el último principio, que es el de remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. No en todos los asuntos es obligación remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Pero hay asuntos que sí, y dentro de su mismo trámite se establece, ¿verdad? Remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Entonces ellos lo archivan y muchas veces las partes cuando no, o los requirentes cuando pierden contacto con el notario, pueden ir sin ningún problema a verificar el expediente al Archivo General de Protocolos para su conocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto concluimos nosotros los principios referentes a los asuntos de jurisdicción voluntaria. Por tiempo nos vamos a quedar ahí. Nuevamente me disculpo por el retraso, ¿verdad? Ustedes saben que comenzamos casi siempre puntual, pero hoy nos falló un poquito la señal. Entonces, tengan a la mano para su siguiente clase Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto 5477, que es de asuntos de jurisdicción voluntaria, y la ley de rectificación de área de bienes inmuebles urbanos. Y por si necesitaran refrescar en algún momento su código de notariado, que no puede faltar, y el código civil, ¿verdad? Para que recordemos, porque no, ahorita ya no se nos pueden olvidar o no podemos confundir qué es determinada figura jurídica. Entonces, solo, por ejemplo, lectura del ausente, por ejemplo, para que cuando veamos ya el trámite como tal del ausente, ya ustedes recuerden en qué consiste
y para qué sirve, o todo lo referente, todo lo que nos establece el Código Civil, ¿verdad? Bueno, entonces voy a regresar unos minutitos. Las presentaciones para los compañeros que no sabían que había iniciado la clase por el retraso que yo tuve, ¿verdad? Entonces lo manejamos como jurisdicción, la primera presentación, ¿verdad? O el tema como tal, jurisdicción voluntaria. Luego nos vamos a la jurisdicción, en qué consiste la jurisdicción en general, ¿sí? Porque partiendo de la jurisdicción en general, nosotros ya podemos ver cómo se le puede facultar al notario el beneficio de llevar asuntos de esa jurisdicción o de la jurisdicción judicial, por así decirlo, al notario como tal. Entonces vimos clases o tipos de jurisdicción contenciosa, jurisdicción disciplinaria y la jurisdicción voluntaria. Se hizo la definición de cada uno de ellos, ¿verdad? Aunque no es muy complicada la comprensión, porque si nosotros hablamos de la jurisdicción contenciosa, ya sabemos nosotros que es todo lo del organismo judicial, ¿sí? De qué forma imparte los organismos judiciales justicia. La jurisdicción disciplinaria, que lo vemos más enfocado a ese procedimiento administrativo que vimos o analizamos en su momento en el derecho administrativo o derecho procesal administrativo como tal, que se pueden resolver conflictos eh, dentro de las diferentes instituciones de una forma administrativa. Y la jurisdicción voluntaria como tal, que la vemos como esa facultad entonces que se le proporciona a usted como notario para que pueda llevar a cabo o conocer todos aquellos asuntos que a pesar que la ley dice que es un trámite de jurisdicción o de la vía judicial, pero como el asunto no genera ningún conflicto, entonces la ley establece y determina que está bien que el notario, como el notario es quien conoce en asuntos donde no hay litis y estos asuntos pues no tienen litis, entonces los puede llevar o los puede conocer el notario como tal, ¿verdad? Para que sean promovidos por él. Claro, todos sabemos que en algún momento se puede generar algún tipo de conflictos, entonces en ese momento deja de conocer el notario para conocer el abogado, ¿verdad? Bueno. La otra presentación era diferencias, ¿verdad? Entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria, que como ustedes pueden ver, ahorita que ya analizamos los considerandos y los principios de, de, de la jurisdicción voluntaria, se nos hace más fácil comprender la diferencia entre el judicial y el notarial, o el judicial y extrajudicial también, ¿verdad? La definición de jurisdicción voluntaria como tal, que era lo que les mencionaba, lo referente a que el notario va a poder realizar o conocer de sus asuntos cuando no hay ningún conflicto entre las partes. Los diferentes cuerpos legales donde encontramos los diferentes asuntos de jurisdicción voluntaria. Tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil 3 asuntos, ¿verdad? Vayan ahí a buscar de una vez en dónde están ubicados, en qué parte y en qué libro. Tenemos los 16 asuntos en el decreto 5477. Los mencionamos, ¿verdad? Todos están ahí. La próxima semana, ahorita por tiempo, ya no se los voy a volver a repetir, pero la próxima semana al inicio de clase se los voy a volver a recordar para que ustedes los marquen ahí por si no les dio tiempo a anotarlos. Dimos lectura a los considerandos para analizar la razón de ser de este decreto 5477, los principios que están establecidos en ese mismo decreto 5477, que van a ser la base para todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Bueno, entonces,
Muchas gracias por estar en la clase y mil disculpas por este minutitos que me tomé de más, pero los veo de hoy en 8 primero Dios. Que tengan feliz noche.